Hola a todos y todas, muy buenos días. Soy Adriana Rubiano, gestora de proyectos e-learning para el desarrollo del equipo de gestión del conocimiento para América Latina del PNUD. En nombre del equipo queremos darles la más cordial bienvenida a este nuestro último webinar del Diplomado de Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. En el día de hoy nos estará acompañando el experto Edgar Forero y les voy a compartir algo de su perfil. Perdón, un segundo. Edgar tiene experiencia en formulación, implementación y evaluación de proyectos en el marco de la cooperación internacional, conocimiento de problemas de desarrollo y familiaridad con las organizaciones internacionales, Naciones Unidas, Unión Europea, USAID, Banco Mundial, BID y CAN, conocimiento de las políticas públicas y programas de desarrollo en Colombia y su implementación en situación de conflicto. Habilidad analítica y de comunicación, 30 años de experiencia como docente universitario de posgrado y con gran capacidad de desarrollar e implementar metodologías y guías de trabajo para organizar e implementar cursos y talleres. Edgar nos va a estar hablando hoy, el día de hoy, acerca de desarrollo humano, innovación y TICs, y él es asesor del área de gobernabilidad de la Oficina para Colombia del Programa de las Naciones Unidas. A nuestro experto, mil gracias por su participación y a todos ustedes por estar compartiendo con nosotros de este espacio. Igualmente queremos agradecer a todo el equipo del PNUD que hace parte posible este encuentro y a las docentes Lorena y Janet que nos acompañan en el día de hoy. Luego de nuestro experto tendremos un espacio de diálogo reflexivo donde la idea es poder dar respuesta a sus preguntas e indagar un poco más sobre cada uno de los temas. Para esto pedimos el favor, en caso de existir inquietudes o preguntas, nos las hagan llegar a través del chat con el fin de remitirlas al final a nuestro panel. Igualmente, verifiquemos por favor que todos los micrófonos estén silenciados para mejorar el sonido y disminuir el ruido ambiente. Las cámaras off para mejorar la rapidez de la conexión y recuerden realizar sus preguntas a través del chat durante la sesión y pedir la palabra a través nuestro. Bueno, es momento de darle la bienvenida a nuestro invitado Edgar. Buenos días, muchas gracias muchas gracias por la invitación y muchas gracias a las personas que nos acompañan en esta charla por web. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy es el tema de innovación y TICs, tecnologías de información y comunicaciones para el desarrollo humano. Y creo que lo primero sería pues precisar qué entendemos por desarrollo humano. En Naciones Unidas tiene un enfoque de desarrollo que, digamos, se diferencia un poco de lo que han sido los conceptos de periodos anteriores. En este caso, el desarrollo humano, como su nombre lo dice, está centrado en las personas y no en el Producto Interno o no en la infraestructura, es decir, todos esos elementos son necesarios para el bienestar de las personas, pero no son un fin en sí mismo. Entonces, en ese sentido, el concepto de desarrollo humano se orienta a crear las condiciones para que las personas puedan desarrollar su potencial y vivir la vida de acuerdo con sus opciones que les interesen. En ese sentido, implica entonces ampliar las oportunidades para que las personas puedan vivir, desarrollar su proyecto de vida. Bueno, en ese sentido entonces el enfoque se centra en el desarrollo de las capacidades humanas. Este es un concepto que viene mucho de la filosofía de Amartya Sen y de otros teóricos, donde básicamente el tema es desarrollar la capacidad de agencia de las personas para vivir, alcanzar ciertos derechos, ciertas condiciones y vivir de acuerdo con su proyecto de vida. Las 4 condiciones claves que se han establecido en el concepto de desarrollo humano son disfrutar de una vida larga y saludable, que tiene que ver con el derecho a la educación, el derecho a la salud, etcétera, etcétera. A la salud, etcétera. Haber sido educado, que también, pues obviamente tiene que ver con todo el tema de educación. Acceder a los recursos para lograr un nivel de vida digno, que tiene que ver con las condiciones materiales de existencia, y a poder participar en la vida de la comunidad, que tiene que ver con los derechos políticos, a la ciudadanía, etcétera, etcétera. Ahora,
el concepto de desarrollo humano está muy ligado con el concepto de derechos humanos. Entonces, desarrollo humano y derechos humanos es una combinación de derechos que permiten enfocar también todo lo que es el accionar, digamos, del desarrollo. En ese sentido, entonces, el tema de la libertad para desarrollar capacidades, para ejercer derechos, para hacer uso de las alternativas de su propio proyecto de vida, para participar en la toma de decisiones que afectan su vida, son derechos importantes que están cobijados en ese concepto de derechos humanos. De tal manera que tanto el desarrollo humano como los derechos humanos son conceptos que se reafirman mutuamente y que deben desarrollarse en forma simultánea. En ese sentido, la Organización de las Naciones Unidas ha convenido, ha acordado entre todos los países que conforman el sistema de Naciones Unidas, se acordó una agenda que se llama la Agenda 2016-2030 para el desarrollo humano y que está conformada por 17 objetivos que se han llamado Objetivos de Desarrollo Sostenible. Había una agenda anterior que se llamaba los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que culminó en el año 2015, y esta nueva agenda 2016-2030 es la que inspira todos los temas de desarrollo. Vale la pena señalar que en el caso de Colombia, en el Plan de Desarrollo Nacional se han incorporado estos 17 objetivos como parte de los objetivos de desarrollo del país. Los voy a enumerar muy rápidamente. El primero tiene que ver con la pobreza, es decir, erradicar la pobreza absoluta y la pobreza común, erradicar el hambre en la población, buscar la salud y bienestar de la población, buscar una educación de calidad, proveer condiciones para la igualdad del género, disponer de agua limpia y saneamiento básico, trabajar en un enfoque de energías que no sean contaminantes, que sean amigables con el medio ambiente y que se enmarquen en el concepto de desarrollo sostenible, tener un trabajo decente de acuerdo con lo que reglamenta la Organización Internacional del Trabajo y el crecimiento económico, tener un desarrollo industrial, innovación y desarrollar las infraestructuras, reducir las desigualdades sociales, lograr ciudades y comunidades sostenibles, buscar, amarrado con lo anterior, unos modelos de producción y de consumo responsables. Esto ligado con la acción por el clima, protección y cuidado de la vida submarina, protección de la vida de los ecosistemas terrestres, el tema de paz, justicia e instituciones sólidas, que es muy importante para nuestro país en este momento, y el desarrollar alianzas para lograr estos objetivos de desarrollo sostenible. Muy bien, en el cuadro que está ahí a continuación, pues formulan de una manera un poquito más explícita los distintos objetivos. No los voy a leer por razones de tiempo, pero ustedes pueden acceder a la presentación o simplemente entrar a la página web de Naciones Unidas y ahí van a encontrar toda la información. También pueden entrar a la página web del PNUD, que es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Bueno, entonces, visto el concepto de desarrollo humano y los objetivos de desarrollo humano a nivel mundial, vamos a trabajar sobre 3 preguntas. ¿Cómo pueden contribuir entonces la innovación y las tecnologías de información y comunicaciones, en adelante TICs, al desarrollo humano? La segunda pregunta es ¿cómo pueden contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible del 2016-2030? Y tercero, ¿cómo incorporar la innovación y las TIC en las políticas y los programas que se desarrollen para lograr los objetivos de desarrollo sostenible? Entonces, comenzando con la primera pregunta, lo que es innovación y TIC para el desarrollo humano. De acuerdo con esta definición, un punto central es que las TICs, la innovación y las TICs, son un instrumento para el desarrollo de las personas, pero no son un fin en sí mismo. Y este punto es muy, muy importante.
porque como lo vamos a ver más adelante, ha habido una gran confusión cuando en muchos casos, muchas políticas públicas, muchas iniciativas se centran en las TICs en sí mismas y per se, y no en el rol de las TICs para el desarrollo de las personas. En ese sentido, entonces, el desarrollo de las TICs tiene que ser visto como un instrumento que permite habilitar soluciones sociales, en este caso para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, que contribuyan al desarrollo humano y que implican un cambio en la manera de hacer las cosas, es decir, son un factor transformacional. El mejor ejemplo es que ya casi nadie tiene que ir al banco, ahora todo lo hacemos a través del cajero electrónico cuando necesitamos efectivo, las transferencias las hacemos por internet en el computador, cuando no tenemos acceso a un computador apelamos al teléfono, de tal manera que eso cambió radicalmente la manera como se ejercía todo ese trabajo. En el caso de políticas sociales, etcétera, pues hay unos cambios muy importantes cuando se incorporan las TICs que vamos a ver más adelante. Entonces aquí el gran reto en el tema de desarrollo de TICs es cómo incorporar esas TICs en el diseño y la implementación de los programas y desarrollo que tienen que ver con el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Un punto muy importante es mirar cómo ha evolucionado el tema de las TICs. Este cuadro está basado en un cuadro de PNUD. Las cifras son un poquito viejitas, son del 2012, pero nos muestran más o menos cuál ha sido la tendencia. En los Países Bajos, en los países de bajo desarrollo, la suscripción que predomina es a teléfonos móviles, y en segundo lugar está el tema del uso de Internet. En los países de desarrollo medio sigue predominando el uso de teléfonos móviles, pero ya aparece el uso de suscripciones a teléfono fijo. En los países de desarrollo alto sigue predominando el uso de teléfonos móviles con un mismo esquema que el anterior, pero un poco más alto. Y en los países de desarrollo muy alto pasa exactamente lo mismo. La gran conclusión acá es que los teléfonos móviles son un instrumento crecientemente utilizado por las personas en el ámbito de las tecnologías de información y comunicaciones y son muchísimo más utilizados que la Internet o que el teléfono fijo. En el caso de Colombia, que pertenecería a un país de rango de desarrollo medio, podemos ver que casi un 80% de las personas tendrían acceso a un teléfono celular, pero solo aproximadamente un 17% tienen acceso a Internet. En el caso del PNUD, nosotros hicimos encuestas en ciudades intermedias y ciudades pequeñas para el tema del servicio al ciudadano y verificamos exactamente esa tendencia. Entre un 85 y un 95% de las personas tenían un teléfono celular, pero solo entre un 14 y un 24% tenían acceso a Internet. La razón fundamental es, en particular, el tema del acceso el pago por el acceso al recurso. Es decir, hay que pagar un plan de datos, hay que tener una suscripción a Internet en el caso de usar un computador, y eso cuesta, y en general en las familias pobres no hay una gran disposición para eso. Y también con la edad, las personas son menos propensas, las personas de mayor edad, a usar el Internet. Pero en cambio es mucho más fácil y más frecuente, tanto en las zonas urbanas como rurales, que las familias pobres tengan dispuesto un teléfono celular. Aquí también hay que hacer una diferenciación entre los teléfonos inteligentes y los teléfonos normales. El uso de un teléfono inteligente también está limitado por la capacidad adquisitiva, es decir, cuesta mucho más que un teléfono normal y hay que pagar un plan de datos, etcétera, etcétera, lo cual también limita el acceso a las tecnologías de información por la vía de los teléfonos inteligentes. Lo que es más frecuente son teléfonos comunes y corrientes y el uso de mensajes de texto o ese tipo de tecnologías más sencillas. Desde el punto de vista del desarrollo de las tecnologías podemos ver que ha habido cambiando el esquema.
En el caso colombiano también ha habido cambios en ese sentido. El primer esfuerzo se hizo en construir infraestructura, garantizar conectividad y dar acceso a las personas. En el caso de Colombia, pues todo lo que tiene que ver con la expansión a municipios más lejanos y más pobres, la ubicación de kioscos y de puntos de acceso video digital, etcétera, etcétera. Digamos, se puso mucho énfasis en el tema de conectividad. Una vez se fue logrando ese objetivo, se cambió el énfasis a la construcción de contenidos y de capacidad local. En este caso, pues ustedes han oído hablar de las ciudades inteligentes, del desarrollo de las tecnologías para hacer más fluidas las decisiones y las acciones en los medios urbanos. En el medio rural no se ha trabajado mucho en ese tema. Luego viene la oleada de aplicaciones, específicamente en el caso de las entidades de gobierno, pues todo lo que tiene que ver con gobierno electrónico, básicamente transacciones, provisión de servicios a través de Internet, pero también en lo que tiene que ver con el sector privado, todo lo que es el surgimiento de comercio electrónico, etcétera, etcétera. Y luego aparece la oleada de las redes sociales, Twitter, etcétera, que es lo que hoy, digamos, está prácticamente sobre el tapete y las usa casi todo el mundo. De tal manera que hay que ir entendiendo que el tema de las TICs ha ido cambiando en énfasis desde el punto de vista de las políticas públicas. Ahora, los países en desarrollo hoy podrían acceder más fácilmente a tecnologías de punta, pero tienen problemas no tanto con la adquisición de las tecnologías, sino con la apropiación de esas tecnologías de punta por parte de las personas. Es la razón, es la que se ha denominado la brecha tecnológica o la brecha de aprendizaje del uso de las TICs por parte de la ciudadanía. Entonces, aquí tenemos dos enfoques del tema de las TICs. Uno es las TICs como herramienta para hacer las organizaciones más eficientes, que es reducir costos, generar una mayor agilidad para la toma de decisiones, poner la información online para el acceso rápido y directo, trabajar con coberturas muchísimo más amplias que las coberturas que se logran a través de medios de contacto personal, etcétera, etcétera. Y el éxito del uso de las TICs en este enfoque se mide por cuánto costo se ahorra o cuánto tiempo se ahorra, en general, digamos, cómo disminuyen los costos de transacción para la organización. Pero en el otro lado tenemos el enfoque de las TICs como factor transformacional, es decir, como instrumento para hacer las cosas de una manera distinta. Es cuando aparecen los cambios cualitativos, el trabajo en red, la participación y la colaboración. Voy a poner un ejemplo. En Colombia se expidió una ley de acceso a la información pública. Esa ley establece taxativamente qué tipo de información debe estar al alcance del público. Y cuando yo la voy a poner en Internet o cuando yo la voy a solicitar por Internet, fácilmente me puedo encontrar con una colección enorme de documentos en PDF que tengo que descargar uno por uno, imprimirlos y armar mi propia base de datos con esos documentos. Ahí estamos simplemente usando la web con la vieja manera de hacer las cosas. ¿Qué tendría que cambiar? Uno, cada una de las áreas de la entidad tendría que alimentar una base de datos común de toda la organización, y esa base de datos es la que debería estar al alcance del público, de tal manera que pueda hacer interfase con otras plataformas de otro tipo que manejan también bases de datos, de manera que el usuario pueda fácilmente importar esos datos y combinarlos con otra base de datos que tenga disponible. Pero más aún, la base de datos radicada en la web de la organización debería posibilitar que el ciudadano externo manipule la base de datos para extraer de allí la información que le interesa ya procesar, es decir, cruces de variables, sumas, etcétera, agrupación de variables. Entonces, ¿eso qué va a implicar? Que para la organización se necesita cambiar la manera como se produce y se pone a disposición del público esa información que está generando. Entonces, tiene que tener un desarrollo técnico, tiene que tener unas plataformas, etcétera, etcétera, lo cual implica un cambio en la manera de hacer las cosas. El otro tema interesante es el del trabajo en red. Hoy por hoy,
todos usamos las comunidades de práctica. Aquí este curso supongo que cuando termina todas las personas que participan pueden participar en una comunidad de práctica, independientemente de que estén o no en el curso ya, simplemente los unifica un tema, un interés, y para eso pueden usar las redes, tanto las redes sociales comunes, Twitter, Facebook, etcétera, como simplemente una comunidad de práctica a través de Internet. Entonces eso hace que el trabajo en red potencie la producción de conocimiento y la difusión del conocimiento. Y en ese sentido, el trabajo colaborativo se vuelve muy importante, porque yo no necesito algo que otra persona me puede proveer y lo puedo solicitar a través de la red y lo obtengo en forma inmediata. Entonces, esos son cambios muy importantes en la manera como se hacen las cosas y deben reflejarse en la manera como se diseñan y se implementan los programas de desarrollo social, en este caso los programas dirigidos a los objetivos de desarrollo del milenio. En ese sentido, entonces, las políticas públicas que van a trabajar en estimular la innovación y las TICs para el desarrollo humano tienen que apuntarle a los retos que sean prioritarios en el Plan de Desarrollo Nacional o a nivel global, enfocarse en los cambios que se necesita implementar para el uso pleno de las TICs y estar conscientes de los cambios que hay que hacer en las instituciones y en la normatividad. Ahora, en el tema de la innovación y de las TIC hay un aspecto muy importante y es la democratización de la innovación. Ustedes ven que hoy por hoy cualquier muchacho de 18 años puede desarrollar una app, una aplicación para un teléfono móvil para solucionar X necesidad. Hoy por hoy muchas empresas privadas hacen la innovación. El mejor ejemplo siempre es Waze, que no es público, es privado, pero todos lo usamos para mirar cómo está el tema del tráfico. Y el tema de la difusión de la innovación se facilita mucho existiendo las TICs y existiendo las redes. Entonces, aquí habría que distinguir la invención, que es cuando yo creo una innovación que no existía antes, la innovación sobre un proceso, creo un proceso que no existía antes, cuando lo invento. La innovación es cuando mejoro algo que ya existía, y esa innovación puede ser primaria, es cuando ocurre por primera vez en el mundo, o secundaria, cuando alguien ya la hizo y yo simplemente la retomo y la aplico en mi contexto. Entonces, el desarrollo de la innovación implica, primero, identificar el problema, dos, investigar básicamente qué soluciones ha habido, por qué han funcionado, por qué no han funcionado, desarrollar la nueva solución, y hasta ahí tenemos, digamos, lo que es el trabajo de los cerebros que inventan las cosas. Pero luego viene el reto de empaquetarlo para que sea fácil, de uso fácil por parte de los usuarios y distribuirlo. Y eso implica todos los mecanismos de difusión de esa innovación y preparar a la gente para que esté en condiciones de adoptarla y de implementarla. Entonces, eso implica un trabajo masivo con las distintas usuarios o usuarios potenciales. Y luego hay que evaluar cuál es el impacto de esa innovación para ver si vale la pena o no vale la pena. Eso básicamente, digamos, es como el ciclo de la innovación. Ahora, yo no puedo hacer cualquier innovación. Yo tengo que hacer innovaciones que sean consistentes. Primero, que representen algún tipo de ventaja social, económica, para que la gente la use. Segundo, que sea compatible con los valores, con los principios. Si alguien hace una innovación para matar a las personas de una manera más masiva o más rápida, pues puede ser muy buena y todo, pero no le interesa, digamos, no interesa mucho porque no encaja con los valores y los principios democráticos. El otro elemento es la complejidad, que tiene mucho que ver con la facilidad o no para su adopción y su implementación. El otro es lo que llamaríamos la comprobabilidad, es decir, en inglés hay un término que se llama triability, que es como la posibilidad de que eso se pueda experimentar, y la visibilidad. Ahora, puede haber innovaciones que no sean innovaciones de TICs y puede haber innovaciones que sí impliquen el uso de las TICs. En general, digamos que hay muchas innovaciones que se generan en procesos de tipo social y que vienen desde hace muchísimos años y que han sido, digamos, como
factor de desarrollo de las ciencias sociales, etcétera, etcétera. En una parte, eso lo podríamos llamar innovación social. Ahora, una parte de esas innovaciones sí involucran el uso de tecnologías de información y comunicaciones, que son la parte que nos está interesando en esta charla en particular. Un elemento interesante que ya lo había señalado es que ya no es el gobierno el único que innova o las empresas las únicas que innovan, sino que hay una especie de democratización de la innovación, de manera que casi cualquier persona, un pelado de 18 años de sexto bachillerato, puede generar una innovación. Y eso también, digamos, ha abierto mucho la puerta de la generación de conocimiento, que antes estaba confinado en los gurús, en los especialistas, en los técnicos que sabían de la cosa, y ahora se ha democratizado muchísimo, para bien y para mal. O sea, hoy cualquier muchacho encuentra en internet cómo fabricar una bomba y qué productos compra, y los puede comprar en una droguería y poner la bomba y nadie se da cuenta. Pero también puede pasar lo contrario. Cualquier muchacho puede encontrar un problema y desarrollar una solución, y ahí está contribuyendo con enriquecimiento del conocimiento. Ahora, hay un tema importante ahí, es la difusión de esas tecnologías, en particular de las tecnologías usadas a través del celular. El PNUD hizo un proyecto con Motorola tendiente a estudiar ese tipo de cosas que se hicieron en África y en países del Asia, tomando en cuenta que el celular es el instrumento más popular en el uso, particularmente en la población pobre. En ese sentido, entonces, digamos que hay un cambio en el paradigma. Ya el conocimiento no es un potestativo de las grandes empresas o de los países ricos, sino que ahora se abren oportunidades para que haya innovación social e innovación tecnológica, incluso en en países más pobres o en empresas u organizaciones más pequeñas. Entonces, desde el punto de vista de la política, es cómo apoyamos ese proceso de democratización de la innovación y de acceso a la innovación a los sectores tradicionalmente marginados de esos escenarios. En ese sentido, entonces, es muy importante en las políticas públicas apoyar esos innovadores locales. Entonces, aquí en Colombia han desarrollado una cosa que llaman la hackathon o las hackatones, y es invitar a una cantidad de personas a que desarrollen aplicativos, etcétera, para resolver determinado tipo de problemas. Se crean premios, se crean ferias, los bootcamps, donde acuden en masa muchos innovadores en tecnología. Eso ha sido, digamos, un poco lo que en Colombia ha aparecido. El problema es cómo escalamos esas innovaciones, cómo las replicamos, y cómo escalamos esas capacidades y cómo replicamos esas capacidades de esos innovadores a un nivel más amplio en el país. Entonces, el tema de la diseminación de esas capacidades y de los productos de las innovaciones es uno de los retos más importantes en políticas públicas. En ese sentido, entonces, ha aparecido un concepto muy importante que se llama el crowdsourcing, que en español se ha traducido como inteligencia colectiva. Esto surge de una práctica empresarial muy interesante. Casi todas las empresas que desarrollaban nuevos productos o nuevos procesos tenían un área que se llamaba innovación y desarrollo, y ahí estaban como los grandes gurús para inventarse las cosas nuevas. De pronto las empresas comienzan a decir, bueno, no nos limitemos a estos que están acá, llamemos a otras personas que no están dentro de la empresa, pero que saben del tema y pueden contribuir a las soluciones. Entonces se aplican todos estos mecanismos de lluvia de ideas, etcétera, o de consulta más amplia, y eso se va popularizando al punto que ya hoy cualquier organización puede hacer una consulta pública para resolver un tipo de problema. Puede ser un problema público, de interés público, puede ser un tema privado, y en ese sentido aparece ese concepto de inteligencia colectiva. Es usar las capacidades de creatividad de un montonón de personas, de ciudadanos, etcétera, para resolver determinado tipo de problemas a través del uso de las TICs. Y en ese sentido, entonces, desde el punto de vista de las organizaciones de gobierno, en este caso, eventualmente las bibliotecas pueden tener ese mismo enfoque. Los ciudadanos son al mismo tiempo clientes, es decir, demandan un servicio y usan un servicio, pero simultáneamente son lo que en inglés se llama stakeholders, o son especie de grupos de interés, quienes
tienen interés en la manera como se presta el servicio, en la manera como se toman las decisiones, por ejemplo, cómo se escogen los temas, etcétera, etcétera. Entonces tienen esa doble condición. Y el uso de las TICs es lo que permite que funcionen ambas en forma simultánea. Ahora, la participación entonces puede tener ya distintos niveles. El primer nivel es simplemente usar las TICs para dar información. Entonces yo puedo usar desde la página web hasta un sistema de mensajes de texto para mandar información a un teléfono móvil común y corriente. No tengo que mandar físicamente los libros, de los papeles físicos, sino que puedo hacer llegar la información de una manera muy rápida. Y eso es un primer nivel de participación. El segundo nivel es cuando yo consulto. Bueno, tengo estas prioridades o tengo, digamos, lo que usualmente se consulta son necesidades versus prioridades de acuerdo con unos recursos disponibles. En el caso de una biblioteca, bueno, ¿cómo será? ¿Qué prefieren los usuarios de la biblioteca con respecto al horario, con respecto al plazo de los préstamos, con respecto al acceso vía web, a los textos, etcétera, etcétera, teniendo unos recursos tecnológicos o económicos disponibles? Entonces yo ahí puedo preguntarle a esos clientes, a esos ciudadanos, cómo prefieren o qué prefieren y tomo una decisión en ese sentido. El tercer nivel ya es cuando los ciudadanos o los clientes o los stakeholders participan en la toma de las decisiones, es decir, su opinión es tenida en cuenta para tomar la decisión y reciben una retroalimentación sobre qué pasó con sus propuestas. Y digamos que este es un nivel ya mucho más avanzado de participación en el cual es posible usar las TICs. Y el último nivel es el de cogobierno, donde el peso de la opinión del cliente o del público tiene igual valor que el peso del gerente o el funcionario, y entonces ahí se toman las decisiones en forma conjunta. En ese sentido, entonces, si yo miro un objetivo de desarrollo, un programa para implementar un objetivo de desarrollo sostenible, puedo usar las TICs en el ciclo de la política o del programa. Es decir, puedo usar las TICs para lo que llamamos formación de agenda, y es decir, cuáles son los problemas que las personas identifican como prioritarios, cómo los seleccionamos, etcétera, etcétera. Puedo usar las TICs para diseñar la política, es decir, cómo implemento el programa o la política. Puedo usar las TICs para la fase de implementación de la política, y puedo usar las TICs para que me den retroalimentación sobre el impacto real que está generando la política. Entonces, las TICs pueden ser un instrumento muy importante en todo ese ciclo de una política o un programa para desarrollo sostenible. Entonces, ya ahondando un poquito más en el tema, podemos ver que hay tres ámbitos o dimensiones en las cuales pueden ser útiles las TIC. Uno, innovación y TIC para la eficiencia de las organizaciones. Entonces, dar respuestas más efectivas, optimizar la provisión de los servicios, ofrecer acceso a la información pública, incorporar los resultados de las opiniones de los clientes o de las personas, usuarios, en las decisiones y dar retroalimentación. Todo esto corre a cargo de la organización. En este caso de ustedes, la biblioteca tendría que preguntarse cómo puede usar las TICs para hacer más eficiente su función de servicio hacia los ciudadanos. Puede haber un segundo ámbito, y es el uso de TICs para que los clientes, los usuarios, puedan colaborar en la innovación de cómo prestamos el servicio de bibliotecología. En este caso se pueden crear comunidades virtuales, se pueden crear espacios virtuales de interlocución entre los usuarios y los funcionarios de la biblioteca. Se pueden consultar a los usuarios soluciones de problemas que tenga la biblioteca o la institución, hacer como una especie de brainstorming, pero grandísimo, y recibir propuestas, y también recibir aportes para hacer innovaciones en la manera como se desarrolla el trabajo, bien sea innovaciones tecnológicas o innovaciones no tecnológicas. Y el tercer ámbito tiene que ver con la participación, los mecanismos ya de participación de esos usuarios o ciudadanos a través de las TICs. Entonces,
Pensar en el tema de la tecnología móvil, en la necesidad de que los clientes o ciudadanos se apropien de esos medios tecnológicos, implementar la participación en las decisiones, de acuerdo con lo que vimos hace un minuto, ganar acceso a la información pública por parte de los ciudadanos o de los clientes y participar en un tema que se llama la rendición de cuentas. Yo no sé si las bibliotecas desarrollan esa práctica de rendir cuentas de lo que hicieron, básicamente no ante la Procuraduría o la Contraloría, la Personería, sino ante sus propios ciudadanos o sus propios usuarios. Bueno, entonces, en ese sentido, en el caso de Colombia se han venido desarrollando políticas públicas básicamente a través o a partir del Ministerio de las Tecnologías de Información y Comunicaciones, tendientes a implementar todos estos elementos que ya hemos mencionado. Ustedes han visto, por ejemplo, que hay grandes esfuerzos para que las entidades se doten de plataformas tecnológicas, en este caso las bibliotecas, que tengan una plataforma que permita el acceso de los usuarios, el intercambio con otras bibliotecas, etc. La capacitación técnica de los encargados del uso o el funcionamiento de las TICs dentro de las organizaciones. En muchos casos, ya en el caso de las entidades de gobierno, hay un decreto que obliga a crear lo que se llama el CIO de TICs, o sea, el jefe, digamos, que va a manejar todo ese tema de TICs dentro de la organización y a relacionarlo con el direccionamiento estratégico y con el funcionamiento de los programas de la organización. Y el otro tema ha sido el desarrollo de la web. Prácticamente toda organización hoy tiene que tener una web, tiene que tener un sistema de consulta en línea, tiene que tener, etcétera, etcétera, y de los aplicativos para teléfonos inteligentes. Eso es, digamos, un poco lo que se está haciendo. Pero ¿qué necesitamos hacer adicionalmente a eso? La primera dificultad que como PNUD hemos encontrado es que sigue habiendo al interior de las organizaciones una brecha entre los de las TICs y los que toman las decisiones, llámense viceministros, alcaldes, gobernadores, secretarios, y se sigue viendo a los de las TICs como los personajes allá de los cables y de los equipos, y no como de personas que pueden aportar mediante la incorporación de la TIC en el diseño de los programas de desarrollo y en el seguimiento a la implementación. Entonces ahí aparece una necesidad, y es que los gerentes, los gobernantes, quienes toman las decisiones, entiendan que las TIC son una ayuda, le pierdan el miedo y comiencen a usarlas para mejorar y optimizar sus decisiones, o sea, como una herramienta de apoyo en el diseño de los programas y en el monitoreo y evaluación. Por el otro lado, se necesita fortalecer también la capacidad de las organizaciones o de los ciudadanos para usar las TICs, porque ahí sigue habiendo esa brecha digital, donde por mucho que tengamos la tecnología, la gente no la usa. Entonces necesitamos empoderar a las organizaciones y a las personas para que usen las TICs y le saquen el jugo. Y en tercer lugar, fortalecer esos espacios de encuentro entre las organizaciones, en este caso la biblioteca, y la ciudadanía, en este caso los usuarios de las bibliotecas, para discutir temas de interés común, para llevar y traer información, para tomar decisiones concertadas en lo posible, o por lo menos que consulten las necesidades de los usuarios. Ahora, esto implica una capacidad de respuesta en las organizaciones. Por un lado, implica obviamente habilitar esas TICs para que haya participación pública, que sea masiva y que sea incluyente, y que no sea excluyente por razones de accesibilidad. Entonces me estoy refiriendo específicamente al tema de si es suficiente con tener la web o con tener una comunicación en redes sociales, o qué pasará con todas aquellas personas que no tienen acceso a la web o que no tienen acceso a un plan de datos y por lo tanto no tienen acceso a Facebook o a Twitter. ¿Qué pasa con aquellas personas del campo o personas pobres que tienen un teléfono móvil normal y que lo único que pueden usar son mensajes de texto? Estimular a los ciudadanos para que participen, y esto requiere un trabajo de información, de difusión y de promoción de la participación de los usuarios en la iniciativa. Tercero, crear internamente la capacidad técnica para recibir la información, almacenarla, sistematizarla y convertirla en una información útil para que los gerentes tomen decisiones.
Cuarto, que quienes toman las decisiones estén dispuestos a usar las TICs y a incorporarlas en sus decisiones, informándole a la ciudadanía si sí se incorporó o no se incorporó y por qué razón, si se dejó para más tarde y por qué razón, etcétera, etcétera. Es fundamental que se le dé retroalimentación a la ciudadanía si uno quiere que la ciudadanía o los usuarios participen. Ahora, hablando entonces ya del tema específico de esa capa de población rural o población pobre, ya lo hemos mencionado, el acceso a la web generalmente es muy limitado, pero casi todas las personas tienen un celular. La respuesta de internet o apps para teléfonos inteligentes, ya tenemos claro, no es suficiente, y entonces hay que buscar una salida para que podamos usar los teléfonos móviles sencillos, incorporando las TICs y que esas personas puedan participar. En ese sentido, entonces, ya hay experiencias, el PNUD ha desarrollado muchas que voy a comentar más adelante, para uso de los teléfonos móviles sencillos. La cosa se basa en usar mensajes de texto y en que el costo de los mensajes de texto sea cero para los usuarios. ¿Eso qué implica? Que la organización hace un convenio con los proveedores de telefonía celular para que le permitan enviar un X número de mensajes al mes con un número X de caracteres por una suma fija. Y los usuarios se inscriben en el sistema y pueden enviar y recibir mensajes de texto sin que les cueste nada, y pueden asimismo participar. Desde el punto de vista del manejo de las plataformas, ya el PNUD ha desarrollado muchas experiencias. En la plataforma que más se ha usado es una que se llama Usajidi, que permite conectarse con bases de datos, con redes, que permite una información georreferenciada y que permite recibir mensajes de texto a través de teléfonos celulares. Tiene la gran ventaja de que da la información discriminada por zonas, por sitios, y permite también hacer, digamos, análisis de tendencias y diseñar estrategias. En el caso colombiano ya se han comenzado a desarrollar algunas plataformas como Aldea. Voy a mostrarles algunos ejemplos del PNUD. El primero que les comenté es el del Brasil, donde había un programa que se llamaba El Gobernador Pregunta en Río Grande do Sul, donde se usó este tema del crowdsourcing y se usó el mecanismo de los teléfonos celulares sencillos y los mensajes de texto. De tal manera que hubo 60.000 participantes, hubo 120.000 votos sobre consultas que se hicieron alrededor del tema de la política de salud y hubo 1.300 propuestas de solución a problemas relacionados con el tema de la salud. En ese sentido, el programa fue muy exitoso mientras estuvo la gobernación y mientras existió la voluntad política, pero lo más interesante es que se demostró que sí se puede y que se llegaba a población rural pobre y a población urbana de bajos ingresos. El segundo es un trabajo que se hizo en el Congo en temas de presupuestos participativos en la provincia de Kivu. Allí hubo 250.000 mensajes de texto que se enviaron y se recibieron para hacer consulta y para que la gente votara o dijera cuáles eran sus preferencias en términos de la asignación de esos recursos a nivel municipal, es decir, eran decisiones de los gobiernos locales para asignar el presupuesto a programas o proyectos de acuerdo con las preferencias ciudadanas. En Madagascar se desarrolló un proyecto de trabajo con jóvenes entre los 14 y los 35 años sobre cuáles eran los temas que les interesaban para el diseño de la política de juventud en el nivel local. Y también se trabajó con el mismo sistema de mensajes de texto y se recibieron 50.000 mensajes que fueron recolectados. En Bangladesh se hizo un trabajo también muy interesante para identificar y para implementar proyectos de impacto rápido, en inglés se llaman Quick Win Projects,
es decir, proyectos que comienzan a generar efectos rápidamente. En este caso, pues bueno, ya se me va a acabar el tiempo, pero hubo 60 proyectos que se identificaron y se implementaron en 64 distritos. 5.000 empleados del gobierno fueron entrenados y se entrenó también a 50.000 maestros. En la India, este caso fue muy interesante porque se trabajó en zonas rurales apartadas de los centros urbanos. Entonces, para sacar un registro civil de un recién nacido, la persona tenía que irse un día en un barco a través de un río, estarse 2 o 3 días en el pueblo para sacar el registro y devolverse otro día, además dejar de trabajar y además pagar los costos y el tiempo. Entonces, lo que se hizo básicamente fue algo parecido a lo que se está haciendo aquí con los puntos y kioscos biodigital, era llevar el servicio a los centros rurales y a través de esos centros rurales proveer allí los servicios del Estado, sacar los certificados de nacimiento, etcétera, etcétera. Esto mejoró enormemente la agilidad de los trámites y benefició enormemente a más de 10 millones de población pobre que fue beneficiada por esto. Importante ahí tener en cuenta varias cosas. Eso funcionó al principio, pero los gobiernos locales no se empoderaron del tema y no lo vieron como algo propio, sino lo veían algo como del gobierno nacional, y las comunidades locales también lo veían como un servicio que proveía el gobierno pero que no era suyo. Entonces la sostenibilidad de la solución fue decayendo y algo similar ha venido ocurriendo en el caso colombiano con los kioscos y los puntos biodigital. Los alcaldes van disminuyendo su compromiso porque hay que pagar el arriendo, los servicios, las personas, etcétera, y las comunidades no los ven como algo suyo. Entonces, en el caso de la India, lo que se hizo fue incorporar iniciativas privadas y entonces se instalaron una especie de cafés internet parecidos a los que hay acá, que prestaban servicios privados, pero con ellos se hacía un convenio para que los trámites públicos no tuvieran costo, es decir, no se le cobraban al usuario y el gobierno le pagaba una suma a ese operador privado. Entonces así se reflotó, digamos, el sistema en los casos rurales. Bueno, se incorporó todo el tema bancario, por ejemplo, parecido a lo de los corresponsales en las tiendas que se está intentando hacer en el caso colombiano. 3 millones de personas con cuentas bancarias, 1,5 millones de tarjetas de crédito expedidas y 370 millones de rupias fueron pagadas. En Mozambique hubo también un proyecto ya mucho más complejo en el sentido de se habían identificado ya unas áreas específicas para la implementación de políticas de educación, desarrollo de recursos humanos, salud, infraestructura y gobernanza. Entonces se agruparon en esos componentes que ustedes ven ahí y se trabajó el tema de TICS como un enlace, un instrumento que permitía enlazar las decisiones del gobierno central con lo que estaba pasando en las distintas provincias. En Filipinas se trabajó lo mismo con estudiantes de escuelas públicas y privadas seleccionadas para mirar videos de ciencia, etcétera, etcétera. Y eso es pues básicamente lo que les quería comentar. Ya completé mis 45 minutos, entonces quedamos abiertos a preguntas. Bueno, Edgar, muchísimas gracias. Invitamos a todos nuestros participantes a que si tienen dudas, preguntas, nos las hagan a través del chat o puedan habilitar sus micrófonos y sin miedo y con toda la motivación, pues le hagan las preguntas pertinentes a Edgar. Igual también pues darle las gracias a todos por haber estado muy cumplidamente el día de hoy y pues invitarlos a ponerse al día con sus actividades y así con sus últimas entregas de sistematización, ya que pues próximamente estaremos iniciando con el desarrollo de nuestra feria virtual. Entonces ahí veo que ahí están escribiendo. Arquímedes Vargas, Edgar, excelente, muchísimas gracias. Bueno, están escribiendo varias personas. Igual los que quieran habilitar su micrófono y hablar también lo pueden hacer. Ricardo González, muchas gracias, Edgar. Bueno, a ver si están aquí
Alfredo, Arquímedes, Claudia, Constanza, Daisy, Judith, Lady, Marley, Maura, Nadia, Nidia, Ricardo, Sandra y Jessica, Julie. Los invitamos a que nos hagan algún tipo de preguntas o habiliten sus micrófonos. Mira, aquí está, aquí hay uno. Ok. Sí, apreciado Edgar, muchas gracias por la intervención. Es un complemento pertinente para el desarrollo de la última unidad del diplomado. Soy la facilitadora del curso, pero estoy con dificultad en el audio. Sí, Lorena es una de nuestras docentes. Buenísima la capacitación, mil gracias Daisy, muchísimas gracias por su aporte Edgar. Gracias, nos da claridad en el uso de estas herramientas para desde nuestras bibliotecas prestar un servicio innovador. Alfredo nos dice... ¿Aló? ¿Sí? ¿Aló? Hola. Hola, soy Jessica Gutiérrez de la Biblioteca del Corregimiento de las Ajeras. ¿En dónde es? ¿En qué departamento? En Pueblo Viejo del Magdalena. Bueno, pues bienvenida. ¿Qué pregunta tienes para Edgar? Bueno, específicamente no tengo preguntas. Desafortunadamente no pude estar durante la charla. Quisiera saber en qué momento puedo encontrar de pronto todo el contenido que se dio durante la charla. Claro, sí. Pues mira, el día de mañana esta misma presentación y esta misma grabación va a estar en la plataforma de la unidad 3 del curso y lo mismo pues les vamos a hacer llegar también a través de la plataforma la presentación de Edgar. Entonces, mañana mismo la van a tener en el aula subida. Ok, muchísimas gracias. Lorena dice, invito a los participantes que han manifestado preguntas, por favor exponerlas en el grupo. Gracias Edgar por su intervención. Maura dice, excelente la información para implementarla en nuestra biblioteca y en nuestra vida diaria. Bueno, lo que sí esperamos es que, bueno, que vuelvan a poder mirar la presentación. Creo que hay cosas muy interesantes para la última parte del trabajo de sistematización, pues para que lo tengan en cuenta. Y pues bueno, de esto también que cuenten con el apoyo de sus docentes para las retroalimentaciones que se deben hacer de sus trabajos. Bueno, Janet, que es nuestra otra docente, nos escribe, Edgar, gracias, sí que las bibliotecas públicas están completamente vinculadas en cuanto a la apropiación social de la ciencia, la tecnología, la innovación y nuestras comunidades. Sí, estamos totalmente de acuerdo con esto, Janet. Uy, desde las bibliotecas se puede hacer un trabajo buenísimo. Buenísimo, sí. Sí, creemos que, claro, hay temas y hay componentes como, claro, las voluntades políticas, sí. Que las políticas públicas que se están implementando sigan en el tiempo y puedan realmente ser sostenibles, ¿no? Bueno, y factores que también pues tienen que ver con el contexto y con el ambiente en el que viven las bibliotecas y también, bueno, ustedes también como bibliotecarios, todo lo que pueden hacer, ¿no? Y pues entender pues que la innovación no es crearse algo nuevo, sino de lo que ustedes están haciendo, pues sacar una nueva idea. Bueno, no vemos que estén preguntando mucho, entonces esperamos que estas personas escriban y dice Judith, esta capacitación fortalece mis conocimientos y despeja dudas sobre el proceso de desarrollo humano y cómo las bibliotecas realizan un papel importante en la comunidad. Muchísimas gracias Judith, nos alegra mucho que esto te pueda servir pues para tu trabajo como bibliotecaria. Para los servicios que prestas y para que veas cómo puedes relacionarte con el entorno y con tu comunidad y con estas nuevas herramientas que estamos tratando de brindarles. Lorena me dice, Adriana, una estudiante me pregunta en el chat interno para Edgar, ¿a qué se refiere el enfoque de desarrollo humano, la agencia individual y colectiva? La pregunta es de Nidia Bustos. Bueno, esa pregunta es muy interesante. Digamos, la capacidad de agencia se define como la capacidad de que las personas puedan desarrollar su propia iniciativa, teniendo las oportunidades y desarrollar el proyecto de vida que quieran. Entonces, si yo quiero ser misionero en el Amazonas, pues que tenga las condiciones para irme. Si yo quiero ser cirujano plástico y tener un consultorio muy exitoso, que tenga las oportunidades para hacerlo. Básicamente, el desarrollo de capacidades es más allá que simplemente darle a la gente comida o darle cosas,
es desarrollarle la capacidad para que ella pueda hacer las cosas. Entonces el viejo refrán de que no le regales el pescado, sino enséñale a pescar. Entonces aquí un poco ese es el enfoque, desarrollo de capacidades para que las personas puedan desarrollar su propio proyecto de vida. En ese desarrollo de capacidades tenemos, por un lado, la creación de las oportunidades, y ahí hay un tema de equidad social, digamos, por ejemplo, en educación, pues que todos tengan educación de calidad, etcétera, y no que unos tengan educación de buena calidad y otros no. Entonces, el generar las oportunidades es un tema muy importante del Estado, pero también del sector privado, de las empresas, etcétera, y desarrollar las capacidades para aprovechar las oportunidades. Entonces, temas como educación, por ejemplo, implican, más allá de aprender cosas, es aprender a hacer, a ejercer esas cosas en la vida con un producto, un resultado útil para la persona. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de educación de calidad, no es una educación libresca de erudito, sino es saber aplicar esos conocimientos en la vida diaria para transformar la situación. Ese es, digamos, un poco el gran enfoque. Entonces, no es un enfoque asistencialista que el Estado debe dar cosas, sino es un enfoque que lo que busca es nivelar a los más débiles y crear las capacidades para que las personas puedan, por sus propios medios, por su propia iniciativa, desarrollar el proyecto de vida que quieran. Eso está ligado también a la libertad, y es la posibilidad que la gente tenga la libertad para desarrollar ese proyecto de vida y que pueda participar en la vida ciudadana. De ahí tan importantes temas como la participación y la gobernabilidad, es decir, temas como la democracia, etcétera, etcétera, en los cuales las TIC pueden tener un papel muy importante. No sé si contesté bien la pregunta. Listo, Edgar, muchísimas gracias. Aquí está Lorena diciendo respuesta para Nidia. El enfoque de desarrollo humano busca desarrollar capacidades para que las personas puedan desarrollar su propio proyecto de vida, ¿sí? Que tengan las oportunidades de elegir lo que sea mejor para ellos. Entonces, veo que Lorena sigue escribiendo. Si alguno de ustedes llega a tener alguna pregunta adicional que de pronto no la quieran hacer acá, igual nos la hacen llegar a través de sus docentes y nosotros con muchísimo gusto se la hacemos llegar a Edgar también. Jessica pregunta en qué se basa el enfoque de desarrollo humano. No sé si Jessica ahora estaba en el inicio de la presentación, pero lo que podemos hacer es, ¿no? Bueno, entonces te invitamos más bien a que cuando subamos la presentación el día de mañana, pues como puedas oír toda la presentación desde el inicio en el audio, y ahí digamos que esa es la primera parte de la participación de Edgar el día de hoy. ¿Listo? Listo, Lorena. Bueno, muchísimas gracias a todos. Les deseamos un buen almuerzo. No sé si Edgar quieres decir algo más. No, pues agradecerles también el interés y la participación. Aquí en el Perú, abiertos a cualquier cosa que necesitan, con mucho gusto a través del equipo pues, que ha estado a cargo del curso. Y entonces, pues quedamos atentos a cualquier ayuda que necesiten y que podamos apoyarles. Listo, bueno, pues buen almuerzo a todos, muchísimas gracias, que estén muy bien, buena tarde. Chao Lorena, chao Janet, adiós.